Muy buenas tardes, ¿cómo están? En unos segundos más iniciamos este webinar sobre IRP, rentas y ganancias de capital. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Yo soy Rosana Mena del Departamento de Procedimientos. Un placer compartir esta tarde con ustedes. Vamos a estar hablando sobre rentas y ganancias de capital. Queremos dejar también algunas pautas antes del inicio de esta charla. Recordar a la gente que este webinar va a quedar grabado en la página del Facebook. Aquí en Facebook va a quedar grabado. Recordamos que la parte teórica, todo lo que sea la parte reglamentaria del IRP, ya sea de servicios personales y rentas y ganancias de capital, ya realizamos un webinar que ya está guardado en la página de la SED de Facebook. Así que pueden ustedes ingresar ahí si es que quieren adentrarse a lo que tenga que ver con los decretos, la ley y las resoluciones relacionadas al IRP rentas y ganancias de capital, así como también del IRP rentas de servicios. Pero esta tarde vamos a enfocarnos en la liquidación exclusiva del formulario 516, que es de rentas y ganancias del capital. Recordamos a la gente que pueden dejar sus comentarios aquí abajito y yo voy a ir viendo. Pero una sugerencia nada más, ustedes son libres de escribir. La sugerencia es que veamos todo lo que tenemos preparado esta tarde. Entonces, si surge otra vez dudas o alguna consulta puntual, entonces puedan dejar en los comentarios. Algo muy importante también es recordar a la gente que es recomendable utilizar auricular para poder escuchar mejor las charlas, porque muchas veces si uno está desde un celular en un ambiente muy abierto, probablemente pueda parecer que no se está escuchando bien, así que recomendamos el uso de auricular. Antes de que podamos avanzar con la liquidación del formulario, brevemente voy a realizar recordatorios teóricos y normativos para poder aplicar también y que ustedes puedan comprender mejor cómo se llena este formulario. Estamos entonces con nuestro taller del impuesto a la renta personal que, como ustedes sabrán, con la ley 6380 se dividió en dos partes, ¿verdad? Tenemos un impuesto que es el IRP, pero por renta de servicios personales, yo tengo que realizar una tarea y en contraprestación me tienen que pagar. Entonces, eso es un impuesto. Eso no vamos a tocar hoy, así que no vamos a estar respondiendo preguntas relacionadas a servicios personales porque este webinar se va a enfocar a rentas y ganancias de capital. Y ahí muchas personas, ¿verdad? Van a consultar, van a querer saber qué es lo que es el impuesto, qué son las rentas y qué son las ganancias de capital. En primer lugar, vamos a aclarar que el IRP, rentas y ganancias de capital, grava las rentas que son de fuente paraguaya y las rentas y ganancias del capital, excluidas las que están gravadas por el IDU. Es decir, que si ustedes reciben algún rendimiento que ya está grabado por el IDU, evidentemente ya no va a estar grabado por el IRP. Entonces, eso también es lo que nos quiere recordar aquí esta lámina. Es importante recordar a la gente eh, que en las rentas y ganancias de capital, todo lo que tenga que ver con dividendos, utilidades y excedentes está grabado ya por el IDU. Pero hay algunos que no están grabados por el IDU, como es el caso de los dividendos, utilidades y excedentes en carácter de accionista o de socio de las sociedades simples
o puede ser también de cooperativas y todo eso. Entonces, en ese caso sí va a estar afectado por las rentas y ganancias de capital. Bueno, entonces para recordar un poquito qué son las rentas, ¿verdad? Las rentas de capital son, por ejemplo, los ingresos que yo estoy obteniendo, por ejemplo, por alquilar un inmueble. Entonces es un ingreso periódico que yo estoy teniendo, entonces a eso le llamamos una renta de capital. Si es que yo vendo un bien mueble que tengo, entonces eso es una ganancia de capital. Entonces, más o menos para que ustedes puedan comprender de qué se trata. Otro punto importante también, como vemos en la lámina, comprende las variaciones positivas en el valor del patrimonio realizadas por el contribuyente y no tienen que provenir de rentas derivadas de la prestación de servicios personales porque eso es otro impuesto que acabamos de mencionar. Bueno, entonces si ya tenemos estos conceptos básicos de qué es una renta y una ganancia de capital, entonces sí podemos avanzar a la liquidación. Pero también quiero recalcar algo muy importante que es con relación a en qué casos yo me tengo que inscribir en este impuesto y en qué casos no estoy obligado. Bueno, en nuestra ley, nuestro decreto y sus reglamentaciones establecen ciertas reglas en las que en algunos casos se van a aplicar retenciones, es decir, se designan agentes de retención para que ya retengan este impuesto de rentas y ganancias de capital al afectado. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Yo no necesito inscribirme. ¿Por qué? Porque ya me facilita la SED designando estos agentes de retención y ellos son los que van a retenerme ya a mí el impuesto, entonces yo ya no me veo obligado a inscribir. Vamos a poner un ejemplo. Si yo vendo un inmueble y me voy ya a la escribanía, ya se ejecutó todo el pago, entonces el escribano ya me va a retener a mí el IRP. Entonces, en ese caso, yo me tengo que inscribir por rentas y ganancias de capital, es la pregunta. No, no hace falta. ¿Por qué? Porque a mí ya me retuvo alguien el impuesto. Entonces, ya no hace falta que yo liquide. Ahí tenemos que tener en cuenta entonces nuestro comprobante de retención como respaldo. Así que ese es un buen ejemplo del caso que no aplica que yo me inscriba por ese motivo eh, a este impuesto a la renta personal de rentas y ganancias de capital. En nuestro decreto tenemos varios casos, en nuestro decreto 3184 del 2019, tenemos varios casos en los que aplica la parte de retención, ¿verdad? Entonces, en esos casos, como dije, ya no va a hacer falta inscribir. Entonces, ¿cuáles son esos casos? Es la pregunta. Entonces, ahí vamos a ver que tenemos eh, en la parte de enajenación de inmuebles, como dijimos, retiene ya el escribano. En el caso de que yo de una enajenación de inmueble, pero a través de administradoras o loteadoras, entonces en ese caso la empresa loteadora ya va a aplicar entonces la retención. Entonces en esos casos tampoco yo voy a tener que inscribirme. Bueno, después otro ejemplo que tenemos es, por ejemplo, si yo voy a percibir regalías, también las entidades que pagan regalías aquí en Paraguay, entonces van a tener que retener ese impuesto. Entonces, en ese caso, tampoco me tengo que inscribir. Resumen de la película, porque como les dije, no queremos adentrarnos en la parte teórica que ya tenemos grabado en otro video. Entonces, todo lo que a mí ya me retuvieron, no hace falta más informar en el formulario 516. La obligación de rentas y ganancias de capital es 716 y el formulario es 516. Entonces, aquí vemos el formulario, la parte del encabezado es igual a todos los formularios impositivos donde están los datos del RUC, el dígito verificador, la razón social, en este caso sería siempre nombres y apellidos, ¿verdad?, de las personas físicas afectadas a este impuesto. Recordemos también que esto afecta a las personas físicas, también en algunos casos, ¿verdad?, algunas sucesiones. Bueno, entonces, si a mí me retuvieron, no hace falta que yo me inscriba, salvo que aparte de lo que a mí me retuvieron, yo realicé otra actividad por la cual sí estoy obligado a presentar esta declaración.
Y recuerden que el decreto, en el anexo al decreto 3184, en su artículo 41, se señalan cuáles son las rentas que van a estar siendo declaradas en este formulario, que son, por ejemplo, los arrendamientos y subarrendamientos de bienes inmuebles, todo lo que sea dividendos por los cuales no me retuvieron, por ejemplo. Pueden ser la parte de regalías cuando son obtenidas del exterior, porque ahí tampoco no hay un agente de retención. Entonces, en ese caso, si yo percibo como no hay un agente de retención, yo mismo voy a tener que estar declarando eh, por el porcentaje correspondiente que vamos a ver más adelante. Y, y también me dice que en este formulario tengo que declarar las enajenaciones de bienes muebles. Ahí es otro punto, perdón, hay otro punto que hay que mencionar respecto a los bienes muebles, porque si ustedes se fijan, tenemos un artículo en la ley en donde se mencionan cuáles son las exoneraciones del IRP. Entonces ahí entre esos tenemos que las rentas y ganancias del capital derivadas de la venta de inmuebles por expropiación, por ejemplo, no está luego grabado, está exonerado, mejor dicho, del impuesto, de este impuesto. Entonces, al estar exonerado, ¿qué significa? Que yo no me tengo ni que inscribir ni que nadie me tiene que practicar retención, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que vamos a dar en el que ya está exonerada la renta y ganancias de capital es cuando yo enajeno bienes, ¿verdad? Pero en el año enajené, por ejemplo, varios bienes y la suma no supera 20 millones. Entonces, si no supera en el año las ventas que yo realicé de estos bienes muebles, entonces, ¿qué va a ocurrir? No hace falta tampoco inscribirse. Si es que el monto de las sumas de esas ventas que hice supera los 20 millones, entonces sí ya tengo que inscribirme con la obligación 716 en el RUC. Me inscribo o si tengo yo otra obligación, actualizo mis datos e incluyo. Después tenemos también, a ver, otra cosa que también está exonerada son intereses y utilidades que provienen del mayor valor obtenido de la venta de bonos bursátiles colocados a través de la Bolsa de Valores, que está regulada por la Comisión Nacional de Valores. También tenemos los rendimientos provenientes de la valoración de la cuota de participación o el mayor valor de la negociación o de la liquidación de la misma de los fondos patrimoniales de inversión. Esto está exonerado. También los intereses, rendimientos y las utilidades que provienen por la negociación de títulos y valores a través de la bolsa y los intereses y comisiones o rendimientos por depósitos o colocaciones de capitales en entidades bancarias y financieras. Así que, pero siempre que estén regidas por la ley 861, que es la ley de bancos, así como cooperativas, en cooperativas y mutuales que realicen actividades de ahorro y crédito. Así que recuerden que eso entonces está exonerado. Por eso quiero recalcar, antes de que liquidemos, que tengamos la precisa de por lo menos algunos puntitos de la parte teórica y normativa para poder aplicarlo en el formulario. Entiendo también que las personas que se están uniendo a este webinar justamente son las personas que ya leyeron la normativa y que justamente ya están queriendo aplicar y liquidar el impuesto. Otra cosa que está exonerada son los premios de loterías que son realizados en el Paraguay menores a 500.000. Como ustedes saben, también se previó, ¿verdad?, que por los juegos de azar se hagan retenciones y eso, pero si son mayores a 500.000 y no se ha practicado la retención, hay que declarar también en el formulario. Bueno, prácticamente eso serían las exoneraciones para que tengan en cuenta. Otro punto importante, como ustedes saben, esta liquidación se presenta en el sistema Marangatú. Entonces significa que yo con mi clave de acceso debo ingresar al sistema para poder presentar este formulario. Entonces yo ingreso, ya automáticamente el sistema me recupera ya la parte de lo que tiene que ver con mis datos personales y mi RUC. Entonces yo selecciono la obligación 716 y el periodo, en este caso para nuestro ejemplo, obviamente el 2020, ¿verdad? Que es lo que vamos a estar eh, liquidando, ¿verdad? Bueno, entonces avanzamos. En nuestro primer rubro vamos a visualizar lo que tenga que ver con enajenación de bienes muebles, también lo que tenga que ver con acciones y lo que tenga que ver
con cuotas de capital y cesión de derechos. Fíjense, esos son los ítems. Yo, para poder facilitar el entendimiento, dividí aquí, dividí con unas líneas de color rojo para poder identificar un poco mejor cómo vamos a hacer el ejercicio, ¿verdad? De estos casos. Entonces, si ustedes se fijan, el inciso A, B y C trata de bienes muebles. ¿Por qué hay tres incisos? Porque puede ser que los resultados que yo obtenga, que tengo que usar una planilla de cálculo auxiliar que en breve ya les estoy mostrando, puede ser que yo tenga renta neta presunta porque resultó menor la renta neta presunta. Entonces, tengo que hacer mi cálculo de impuestos sobre esa renta neta presunta. O puede ser también que la renta neta real sea la menor que la renta presunta. Pero en este caso hay dos posibilidades cuando la renta neta real es menor. Puede ser, esta renta neta real puede ser menor, pero ¿qué puede ocurrir otra vez? En este inciso B, el precio de venta es mayor que el precio de compra. Y en este inciso C, el precio de venta es menor o igual al precio de compra. Entonces son tres variables que tenemos aquí. Entonces es por eso que tenemos tres incisos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, como ustedes saben, el vehículo, autovehículos, ¿verdad? Son bienes muebles también. Entonces, si yo enajeno un bien, un vehículo, voy a ir por las reglas normales aquí. Y entonces las personas se preguntan, ¿y para qué están estos dos incisos de abajo que me habla de autovehículo? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta nosotros cuando enajenamos nuestro vehículo, en qué casuística entramos, ¿verdad? Si es que yo fui ya contribuyente de IRP y yo cuando compré ese auto que ahora quiero vender, supongamos que ese auto que yo compré deduje ya en mi IRP totalmente. Si yo hice eso, entonces yo no puedo usar esta regla que está aquí arriba, que es la normal. Voy a tener que ir por esta regla. ¿Por qué? Porque nuestro decreto establece un cálculo especial para el caso de autovehículos. En caso de que el costo de adquisición ya fue totalmente deducido anteriormente en el impuesto a la renta de servicios personales. Entonces ya saben, si ustedes su auto no dedujeron al momento de la compra en el IRP de servicios, entonces van a utilizar uno de estos tres incisos según el caso, que vamos a ver después los ejemplos. Y si ustedes dedujeron totalmente ese costo de adquisición del vehículo, van a guiarse y a tener que utilizar uno de estos dos incisos. Ahora solamente estamos viendo el panorama general. Enseguida vamos a ver ya con datos numéricos. Luego tenemos para el caso de, bueno, acá en la parte de autovehículos, por ejemplo, si se fijan, hay dos incisos nomás. ¿Por qué? Porque hay solamente dos fórmulas, dos formas de cálculo. En el caso de que el precio de venta es mayor que el costo deducido, se va a usar esta fórmula que está aquí, costo deducido más el resultado del precio de venta menos el costo deducido por el 30%. Esa va a ser la que se va a utilizar cuando el precio de venta es mayor que el costo deducido. Sin embargo, si el precio de venta es menor o igual que el costo deducido, se va a utilizar como base el costo deducido. Eso es lo que dice nuestra normativa y eso es lo que se plasmó aquí, en este formulario. Ok, luego tenemos las acciones que tienen la misma lógica que bienes muebles. Puedo tener renta neta presunta, fue la que resultó menor. La renta neta real resultó menor, pero el precio de venta es mayor que el precio de compra. En este inciso H, también la renta neta real resultó menor, pero el precio de venta es menor o igual al precio de compra. Entonces es la misma cosa. Y si se fijan para cuotas de capitalización de derechos, la misma cosa. Es lo mismo. Ahora, la gente va a preguntar, por las dudas voy a recalcar esto también para que manejen un poco los conceptos. ¿Qué es una renta neta real y qué es una renta neta presunta? La renta neta real, ¿cómo se obtiene? La renta neta real es lo que el beneficio
que yo tuve, ¿verdad? Descontando ya el precio de compra o los gastos. Entonces, ¿cómo se obtiene esta renta neta real? Restando el precio de venta que yo tuve, siempre vamos a hablar excluido el IVA, y le restamos a este precio de venta el precio de compra con los gastos que están relacionados a una de las casuísticas, ¿verdad? Entonces, renta neta real es precio de venta menos precio de costo, por eso se llama real, porque es la realidad de lo que ocurrió, lo que vendí menos lo que compré. Sin embargo, en la renta neta presunta, lo que se hace es la administración establece un porcentaje de presunción de ganancia que es del 30% sobre el precio de venta. Entonces, ¿qué va a hacer acá nuestro formulario? Nosotros vamos a cargar el precio de venta y el precio de compra y me va a determinar cuál es la renta menor, si me salió menor la renta real o la renta neta presunta. Pero para poder hacer todo esto, eh, se estableció una planilla de cálculo auxiliar que es la que se utiliza, que está aquí. Una pregunta recurrente también de la gente es que eh, las personas dicen que esta planilla está en el sistema Marangatú, pero eso no es así, eso queremos aclarar bien. Lo único que está en el sistema Marangatú es el formulario que vimos recién, que es el formulario 716. Para poder llenar y cargar ese formulario 516, es que nosotros vamos a necesitar esta planilla de cálculo. En todas las partes de esta charla, cuando vamos a hablar de esta planilla en rojo, luego vamos a ver el título donde va a decir planilla de cálculo, para no confundir con el formulario. Bueno, esta planilla está disponible en la página web, en la sección de formularios, donde está también el modelo de formulario del 516. Esta planilla de cálculo está en formato Excel. Significa que ustedes pueden descargar en su escritorio, en el escritorio de sus equipos, y pueden agregar las filas según el caso. Pueden agregar filas a cada cuadro que está ahí previsto. ¿Por qué justamente se subió esto a la página, esta planilla de cálculo? Porque hay personas que van a necesitar hacer este cálculo porque van a tener muchos bienes que son enajenados o muchos alquileres que están haciendo de varios inmuebles. Entonces, por eso es que necesitamos esta planilla. O, evidentemente las personas, ¿verdad? Que tengan una sola enajenación o el alquiler de un solo inmueble no van a tener mucho inconveniente porque van a tener un solo caso. Pero nosotros igual vamos a mostrarles aquí cómo se utiliza esta planilla de cálculo que nos va a servir para poder liquidar en el formulario. Entonces vamos a ver este caso en el que yo tengo varios bienes que yo vendí. Aquí vemos, por ejemplo, en este cuadro 1, como vimos en el rubro 1 del formulario, tenemos bienes muebles, cuando enajenamos bienes muebles, acciones, cuotas y cesión. Entonces vamos a tener varios tipos de bienes acá. Entonces para filtrar podemos acá filtrar solamente los bienes muebles. En este caso yo ya filtré los bienes muebles que enajené. Aquí en esta columna se coloca el tipo de bien, la fecha en que enajené, la identificación del adquirente, que es el RUC, ¿verdad? Y el nombre o razón social del adquirente. El RUC o acá el número de cédula, ¿verdad? En caso que no sea contribuyente el adquirente. Bueno, ¿qué pasa? Tengo que cargar el precio de venta y el precio de compra. Yo solamente me preocupo en llenar estas dos columnas, la columna 1 y la columna 2. Precio de venta y precio de compra. El resto, esto que está aquí, ya me va a calcular la planilla Excel y me va a indicar dónde tengo que cargar en el formulario. ¿Está? Así que vamos a empezar haciendo el ejemplo despacito para que podamos comprender. En primer lugar, tenemos una enajenación que es de 2 millones. Vendí un mueble por 2 millones, pero que yo había comprado por 700.000. Para todos estos datos son irreales a modo de ejemplo nada más. Entonces, 2 millones menos 700.000 me da 1.300.000 de renta neta real. Esto ya me calculó solo ya la planilla. Yo solo cargué estos dos datos. Y
La renta presunta lo que hace es 30% por este precio de venta, que es 2 millones, por 30% me da 600.000. Entonces, ustedes ven la renta neta real y la presunta. ¿Cuál es la menor? La renta presunta, ¿verdad? Entonces, automáticamente me recupera el 600.000 porque la renta neta imponible va a recuperar el menor valor entre estas columnas que están aquí, automáticamente. Entonces, la clasificación ya me va a lanzar también esta planilla y me dice que esta es una renta neta presunta que resultó menor que la renta neta real. ¿Está? Entonces nosotros esto vamos a cargar entonces donde dice renta neta presunta en nuestro formulario después, ¿sí? Entonces es para esos efectos. Bueno, recuerden que los bienes muebles tengo que vender en el año por más de 20 millones. Fíjense que acá en total yo ya tengo más de 20 millones porque acá tengo una venta que ya fue de 30 millones, para el ejemplo. Aquí la misma cosa, 30 millones menos 28 millones, que es el precio de compra, y más los gastos, ¿verdad? Equivale a 2 millones mi renta neta real. Sin embargo, si yo hago 30% por mi precio de venta, me sale 9 millones. Entonces, ¿cuál es menor aquí? La renta neta real. Entonces, fíjense, renta neta real resultó menor, dice. Está correcto, entonces lo que me calculó acá. Y acá voy a mirar si es cierto. Dice, precio de venta es mayor que el precio de compra. Perfecto, el precio de venta es mayor que el precio de compra. Entonces, ya me dice acá, ya me indica dónde tengo que cargar en mi formulario. ¿Recuerdan que dijimos que había 3 incisos en el formulario? Bueno, aquí están los 3 incisos en colorcitos diferentes para poder justamente diferenciar. Bueno, después tenemos la siguiente ya venta en donde el precio de compra es mayor que el precio de venta. Entonces, obviamente me sale acá la renta neta real cero, ¿verdad? Porque no se admiten valores negativos. Y la renta neta presunta es 30% por 1 millón y me sale 300.000. ¿Cuál es la menor entre la real y la presunta? La real, que es cero. En este caso, en el segundo caso, tengo 5 millones y 6 millones donde el precio de compra también supera mi precio de venta. Entonces aquí tengo dos casos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que agrupar después. Puedo yo tener muchísimos ítems acá. Entonces, ¿cómo yo voy a saber qué tengo que cargar en el formulario? Tengo que filtrar aquí, como hice aquí, filtro por los colores. Entonces, filtro el verde y me va a salir todos los verdes juntos. Entonces, voy a poder hacer la suma de lo que son los verdes para poder colocar eso en el formulario. Y lo mismo hago con esto. Ahora vamos a ver el ejemplo de cómo cargar en el formulario, ¿sí? Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina en donde me muestra ya aquí el rubro 1. Fíjense, vamos a cargar, vamos a recordar. El primer ítem me dice que es el verde. Tengo solamente uno que es verde, ¿verdad? Solamente una línea. Entonces tengo que cargar esta. Renta neta presunta, 2.700.000. Entonces me voy a mi formulario. Renta neta presunta, tengo que cargar aquí 2.700.000. Ustedes cargan estos dos valores y el formulario automáticamente le calcula esto igualito a lo que está en la planilla de cálculo. ¿Está bien? Bueno, ese es el primer ítem. Después el otro color que tenemos me dice renta neta real, pero el precio de venta es mayor que el precio de compra. Tengo uno nomás que está en amarillito, entonces solamente este tengo que cargar en renta neta real, resultó menor que la presunta, pero el precio de venta es mayor. Entonces tengo 30 y 28. 30 y 28. ¿Por qué cargué en este inciso B? Porque eso es lo que me decía mi planilla de cálculo. Renta neta real cuando el precio de venta es mayor que el precio de compra. ¿Está bien? Perfecto. Entonces ahí ya tenemos, ya nos indicó ya nuestra planilla de cálculo cómo completar. En estos casos, en estos dos que acabamos de ver, es fácil. ¿Por qué? Porque tengo uno nomás, un solo ítem, que es de cada color. Una sola línea que corresponde al verde, una sola línea del amarillo. Y aquí ya tenemos un caso en el que tengo dos. Renta neta real resultó menor también, pero el precio de compra
vamos a decir, es mayor, ¿verdad? El precio de venta es menor que el precio de compra. Entonces aquí lo que yo tengo que hacer, ustedes saben que en el Excel ustedes seleccionan las celdas y ya les va a salir automáticamente la sumatoria. Entonces, 5 millones más 1 millón, esto en el Excel ya les va a salir, porque ustedes van a filtrar esto por el color azul y solamente estos 6 millones van a colocar en precio de venta, la suma de esto. Y aquí tenemos 8. Entonces, 6 millones, 8 millones. Renta neta presunta, 1.800.000, ya me calcula. Y la renta real es cero, entonces mi renta neta imponible es cero. Así es como se debe utilizar la planilla de cálculo para poder cargar en este formulario. Bueno, pasamos entonces al bloque ya de autovehículos. Ya no vamos a hacer el ejercicio con cesión de acciones ni tampoco enajenación de, o sea, cesión de derechos ni acciones ni cuotas de capital, porque es igualito a la lógica que tenemos acá de bienes muebles. Igualito van a aplicar. Entonces vamos a enfocarnos en el autovehículo que sí tiene una particularidad. Bueno, tenemos aquí autovehículos. Em, ¿Cuándo se usa los incisos que están en el formulario correspondiente a autovehículos? Es la pregunta. Entonces recordemos que se utiliza en el caso que yo haya deducido totalmente el costo de adquisición en el IRP de servicios. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Qué pasa si yo no deduje en renta de servicios? Yo jamás deduje ese autovehículo, entonces me voy en el ejercicio que acabamos de hacer, en los incisos que corresponden a bienes muebles. Bueno, mi autovehículo yo ya deduje un monto de 50 millones, yo había comprado mi vehículo, como pueden ver ahí en el ejemplo, y el precio de venta es de 25 millones. Ya no vale lo mismo mi vehículo, probablemente mucho desgaste, entonces por lo general ocurre esto. Entonces el precio de venta 25 millones, costo deducido 50 millones. Entonces ahí me va a detectar ya automáticamente también la planilla cuál de los dos casos es. Si es que el precio de venta es mayor que el costo deducido o si el precio de venta es menor al costo deducido. En este caso vemos que es menor, ¿verdad? El precio de venta es menor que el costo deducido, que es el amarillito. Entonces me trae correctamente aquí el amarillo y la renta neta imponible es igual al costo deducido. Eso es lo que dice el decreto 3184 del 2019. Entonces es muy fácil, llevo esto en el inciso de renta neta imponible cuando el precio de venta es menor. Fíjense que aquí dice precio de venta es menor o igual que el costo deducido. Entonces 25, 50, 50 aquí. Yo cargo estos dos y ya me recupera el sistema la base imponible. Muy sencillo entonces esta partecita. Aquí lo único importante es recordar nomás si el vehículo que yo vendí deduje o no deduje en el IRP anterior. Si ya deduje, uso estos incisos D y E. Si no deduje, voy a poder irme por los incisos A, B o C, según el resultado que me salga. Hasta ahí entonces avanzamos bastante bien. Ahora ya pasamos al rubro 2, que es el caso de arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles. Fíjense por favor que el espíritu también de este formulario es ir mostrando los rubros que tienen estos cálculos particulares de renta neta real, renta neta presunta. Por eso es que son amplios estos rubros, porque tienen esa particularidad. Después en los rubros que están más abajo, ya en el penúltimo rubro, ya van a ver que son filas nada más, ya de acuerdo a las casuísticas. ¿Por qué? Porque ya no hay muchos cálculos que hacer. La mayoría de ellos ya son el 100% del ingreso que yo obtuve, prácticamente la base imponible. Sin embargo, en estos casos no. En estos casos tengo que hacer un cálculo previo para ver cuál es el que corresponde utilizar como renta neta imponible, la real o la presunta. Es por eso que
tiene, vamos a decir, un rubro particular, la parte de enajenación de bienes muebles y la parte de arrendamiento de inmuebles también. Algunos preguntan, ¿y en el rubro uno dónde coloco la venta de inmuebles? Dice, y la venta de inmuebles ya dijimos que es a través de retención. Entonces no estoy lo obligado a liquidar aquí. Ahora después vamos a ver otra particularidad también que puede darse en el caso de que no se retenga. Bueno, en la parte de arrendamiento también utilicé una línea roja para poder separar los dos tipos de casos que tenemos. Tenemos el arrendamiento para los incisos A, B y C y subarrendamiento tenemos D, E, F. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y vamos a avanzar entonces aquí. Fíjense que en la planilla de cálculo auxiliar aquí lo que hay que tener en cuenta, también se usa el tema de la renta neta presunta o la real, igualito a lo que vimos con la enajenación de bienes muebles. Por eso no repito esa parte porque es igual. ¿Qué hay que tener en cuenta en la planilla de cálculo auxiliar para el arrendamiento? Que los cálculos se realizan por inmueble. Es decir, esta línea, la primera línea yo voy a usar para todo lo que cobré en el año por un inmueble. La siguiente línea voy a usar para todo lo que cobré eh, si tengo otro inmueble más que estoy alquilando. Fíjense, acá pusimos como ejemplo inmueble 1, inmueble 2. Ustedes pueden identificar por la cuenta corriente catastral algo que les parezca para poder diferenciar un inmueble de otro. En este caso, para el inmueble 1, yo en el año tengo un alquiler, un contrato de alquiler que es mensual. Entonces, fíjense, tengo 12 cobros que realicé en el año, desde enero a diciembre. Entonces, si mi alquiler para este ejemplo es de 1 millón mensual, entonces yo tengo 12 millones en el año por alquiler. Entonces, precio del arrendamiento, todo ya estamos hablando excluido el IVA acá. Entonces coloco 12 millones. En esta parte colocamos los datos, ¿verdad?, del arrendatario, ¿verdad?, que son justamente informativos. Entonces, esta planilla de cálculo, repito nuevamente, por si haya personas que se están uniendo, no se presenta en el sistema. Es un cálculo auxiliar por fuera que te ayuda a declarar en el formulario 516 y esta planilla lo que tengo que hacer es guardar nada más en mi archivo tributario para tener de referencia todos los cálculos que hice. Bueno, en caso que la administración me solicite. Precio del arrendamiento, entonces, 12 millones. La normativa dice que yo, para obtener la renta real, tengo que restar los gastos directamente relacionados a la generación de la renta. Entonces, todos los gastos que tuve en ese año por este arrendamiento, voy a sumar aquí. Entonces, 12 millones menos lo que tenga que ver con todos esos gastos, voy a tener mi renta real. En este caso es 7 millones. Y para el caso de alquiler, la normativa establece ya un 50% de renta presunta. Entonces, 50% por el 12 por 12 millones, perdón, 6 millones tenemos de renta presunta. ¿Cuál es la menor aquí? La renta presunta. Entonces automáticamente ya me recupera la renta presunta como mi renta neta imponible. ¿Qué es la renta neta imponible? Sobre la cual se va a calcular el impuesto. Entonces, renta neta presunta resultó menor. Ya me recupera. Fíjense, yo puedo tener miles de inmuebles que estoy arrendando. Entonces, yo lo que tengo que hacer es filtrar por color y sumar todos los que son del mismo color aquí para poder liquidar en el formulario. Bueno, después tenemos arrendamiento de inmueble 2. En este caso, eh, mi renta neta real resultó, vamos a decir, menor que la renta presunta. ¿Por qué? Porque tuve bastante gastos también. Entonces 2 millones nomás fue mi renta neta real. Sin embargo, la renta neta presunta me sale 12 millones. Entonces yo voy a utilizar la menor, que es la renta neta real, 2 millones. Renta neta real resultó menor que la renta presunta y el precio del arrendamiento es mayor, dice, que los gastos. ¿Ok? Entonces ya tengo que completar el inciso de mi formulario donde dice renta presunta, coloco estos dos datos y en donde dice renta neta real, que donde el precio del arrendamiento es mayor, coloco estos dos datos.
Así que vamos a colocar 12 millones y 5 millones en renta presunta. Acá está. Renta presunta. 12 millones, 5 millones. Automáticamente ya me calcula estos datos, que es igualito a mi planilla. Después el siguiente. Precio del arrendamiento mayor que los gastos, 24 y 22. Precio del arrendamiento 24, gastos 22. 24 y 22. Y aquí me dice que el precio del arrendamiento es mayor que los gastos. Y es así sencillito lo que tenemos que completar. Ahora, las personas que tienen un solo arrendamiento, una sola enajenación, va a ser súper fácil porque ustedes van a cargar la línea en el Excel y ya les va a salir en qué casilla van a colocar del formulario, colocan y ya está. No hay mucha vuelta. Ahora, las personas que tengan muchos inmuebles que arrienden, mucha enajenación de bienes o de acciones, ahí sí van a tener que estar filtrando por colores y haciendo la sumatoria correspondiente porque N cantidad de enajenaciones puedo tener. Entonces, justamente por eso es que ustedes ya tienen que hacer el cálculo por fuera. Y ya no vamos a entrar a hacer el ejemplo del subarrendamiento porque es igualito al arrendamiento. Así que la misma cosa que aplicamos aquí va a aplicar aquí. En el ejemplo que yo hice solamente tuve dos inmuebles y cayeron en estos dos incisos. Puede ser que tenga 3 inmuebles, 4 inmuebles y caigan todo en un inciso también, ¿verdad? Todo depende del monto del precio de arrendamiento y de los gastos. Bueno, entonces pasamos al siguiente. Y este es un recordatorio, porque las personas preguntan, pero hay cosas que yo no veo en el formulario, pero que está en la normativa. ¿Dónde tengo que cargar esas rentas y ganancia de capital que yo no encuentro el inciso? Preguntan las personas, ¿verdad? Entonces, la respuesta es, tenemos un inciso G en el rubro 4 que dice otros conceptos no señalados en los incisos anteriores. Y ahí tienen que colocar, pero la renta neta imponible. Es decir, dependiendo del caso que les toque, van a tener que hacer los cálculos por fuera y colocar aquí la renta neta imponible. Eso nada más quería aclarar. Y algunos ejemplos más comunes son las personas preguntan, ¿dónde coloco el alquiler de un bien mueble ocasionalmente que yo alquilé? Preguntan, porque la normativa del IRPEP dice, habla que yo puedo arrendar un bien mueble. Y me dicen, pero no puedo meter ahí donde está el inmueble, dicen, ¿verdad? Y no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las reglas son diferentes del cálculo. Entonces, yo el monto del alquiler de ese bien, la renta neta imponible voy a estar colocando en esta casilla 127. Ese es un ejemplo. Otras personas dicen, sí, yo entiendo que la enajenación de bienes inmuebles, el escribano ya retiene. Pero, ¿qué pasa si es que yo vendo a plazo, yo propio contribuyente vendo a plazo a otro contribuyente y tengo solamente un contrato privado y obviamente la escritura se va a formalizar recién al final, ¿verdad? Porque la mayoría de los casos es así. Entonces, ¿qué hago en esos casos? Y ahí es importante también que en esos casos las personas que entren en esa casuística por los ingresos que ya perciban van a estar colocando aquí en esta casilla 127 cuando se trate de esos casos. Así que todo lo que ustedes no encuentren exclusivo el inciso, pero sí la normativa me establece que yo tengo que liquidar en el formulario, entonces ya saben, colocan en la casilla 127. Ese es solamente un recordatorio antes de avanzar. No se apuren que vamos a ver cada uno de los ítems otra vez que tenemos el rubro 4 después. Bueno, en el rubro 3 tenemos rescate total o parcial de acciones y también tenemos cuotas partes de entidades residentes o constituidas en el país que no se encuentre alcanzado por el IDU. Siempre estamos hablando que no se encuentra alcanzado por el IDU porque si ya fue alcanzado por el IDU ya pagó el IDU, entonces ya no corresponde que esté afectado nuevamente al IRP, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una línea otra vez para separar. Por un lado vamos a hacer lo que tenga que ver con acciones, que va a ser el inciso A y B, y por el otro lado vamos a tener el inciso C y D, en donde vamos a estar viendo lo que tenga que ver con las cuotas partes, que es la misma cosa. Nosotros en nuestro ejemplo vamos a hacer uno nomás para mostrar también el del rescate de acciones.
¿Y por qué aquí tenemos dos incisos? Porque la normativa me dice que sí o sí la renta imponible es igual al importe del rescate menos el costo de las acciones o de las cuotas. Así nomás se hace el cálculo de la renta imponible. No es como los anteriores que vimos que tiene una renta real y la presunta y hay que elegir la menor. No es así. En este caso es solamente el importe del rescate menos el costo de las acciones o cuotas. Entonces ahí lo que podemos tener son dos situaciones, por eso tenemos dos incisos. ¿Cuál es una situación? Una situación cuando el importe del rescate es mayor al costo o cuando el importe del rescate es menor o igual al costo. Entonces, por eso nomás tenemos esos dos incisos. Bueno, avanzamos con nuestra planillita. ¿Cómo tengo que hacer? Coloco acá entonces el rescate, la fecha en que ocurrió, el RUC de la empresa y la razón social de la empresa que está afectada, vamos a decir, y voy a poner aquí el importe del rescate. Coloco, este es el importe del rescate y el costo de las acciones es 50.000 en este caso. Como pueden ver, el importe del rescate es mayor que el costo de las acciones. Y aquí tenemos dos colores. ¿En cuál voy a colocar? En el verde, ¿verdad? Automáticamente ya me saca estos dos datos, la planilla. Solamente cargo importe del rescate, costo, me sale el resultado de la renta imponible que es 50.000, que es la diferencia entre estos dos, y ya me dice que la clasificación es el importe del rescate es mayor que el costo de las acciones. Entonces, ¿dónde coloco si es mayor que el costo? Dice, entonces coloco en el inciso A. Es así que opera la interacción entre la planilla y el formulario. Entonces, fíjense, ya me trae la renta imponible. Recuerdo que cada rubro va a tener un totalizador de renta neta imponible, como vimos ya en los anteriores rubros. Fíjense, aquí tengo un monto de 50.000. Entonces, después al final tengo que tener una sumatoria total de todas las rentas netas imponibles que calculé para poder sobre eso hallar el impuesto. Eso es nada más a modo de recordatorio, pero eso ya el sistema ya hace todo. Ustedes no se preocupen por los totales, ustedes siempre se van a preocupar en cargar los datos de los importes, ya sea de rescate o precios de venta y los precios de compra o los costos. Eso es lo que ustedes van a estar cargando. Los totales, subtotales ya realiza todo el formulario automáticamente. Y finalmente tenemos nuestro rubro 4, en donde tenemos otras rentas y ganancias de capital del ejercicio. Y en este caso vamos a tener los dividendos, que ya les expliqué justamente, los dividendos ya hay, la mayoría de ellos, dividendos, utilidades y excedentes, ya están grabados por el IDU. Entonces, esos casos no aplican, ustedes no van a considerar aquí. Lo que ya fue retenido, eh, los que ya fueron retenidos por IDU, entonces ya no van a aplicar en este formulario. Pero, ¿qué pasa con las sociedades simples? Las sociedades simples también deberían retener ya a sus socios, pero en cualquier otro caso donde no aplicaron la retención, vamos a estar colocando aquí. Yo contribuyente debo ser honesto y declarar lo que yo ingresé, lo que yo tuve de ingreso, ¿verdad? Y de renta neta imponible, que en estos casos ya es el 100%. Y recordamos que los excedentes de cooperativas, también las cooperativas ya retienen. Entonces, en esos casos tampoco hace falta que yo me inscriba en ganancias de capital. Bueno, ahora pasamos a la parte de regalías. Como yo dije, las regalías también ya aplica vía retención, pero como dije anteriormente, hay regalías que yo percibo del exterior. Entonces es un aprovechamiento parcial esa regalía en el país y en el exterior. Entonces ahí no hay un agente de retención porque la persona que me está pagando está en el exterior, ¿verdad? Entonces en ese caso yo voy a consignar lo que recibí, pero el 70% de lo que yo percibí va a ser, porque eso es lo que me dice la normativa que está considerado como renta neta imponible para el IRP, renta y ganancia de capital. Entonces ahí vamos a suponer, para este ejemplo, pusimos que percibimos 1.000.000 de regalías que fue aprovechada parcialmente en el país y en el exterior. Entonces 700.000, que es el 70% de ese 1.000.000, es lo que yo voy a colocar en la casilla 122.
Luego tenemos los premios en dinero obtenidos de juegos de loterías, rifas. Recuerden que está exonerado cuando es inferior a 500.000, así que solamente los que son montos grandes es lo que vamos a estar colocando, o sea, mayores, ¿verdad? Lo que está previsto. En este caso tuvimos 1.000.000. Como ustedes saben, después ya las normativas que van a aplicar con relación a las retenciones de juegos de azar, eh, tampoco ya no van a tener que declarar acá si ya fueron sujetos de retención. Por eso les digo, si ya fueron objeto de retención, no se liquida este formulario. Incorporación de dinero sin contraprestación. Eso también es cuando, si yo tengo plata que alguien me da, por ejemplo, incorporación de dinero sin contraprestación, 500.000, para nuestro ejemplo. Así que van a tener que colocar. Y así es lo que tenemos otros ítems más, ya que son las rentas generadas por estructuras jurídicas transparentes, cuando ya no provienen, ya sea que provengan, ¿verdad?, de rendimientos financieros, intereses, valorización de los bienes y activos derivados de la ejecución del negocio fiduciario o de las inversiones realizadas, excluidas las rentas grabadas ya por el IVA. Así que eso van a colocar ahí, también las indemnizaciones en dinero que provengan de contratos de seguro de vida, prestaciones vitalicias y temporarias, porque eso es lo que establece el decreto. Y otros conceptos no señalados en los incisos anteriores, que es lo que ya mencionamos. Y ahí prácticamente, fíjense, tenemos el total y eh, todos los rubros tienen su total. Así que fíjense en el siguiente rubro del formulario, que es el rubro 5. A ver un poco, bueno, aquí tenemos la suma de los rubros que vimos arriba. Casilla 76, que era del rubro 1, casilla 107, que era del rubro 2, casilla 120 del rubro 3 y la casilla 128, que era del rubro 4. Estos eran los totales que les había dicho yo de cada rubro. Entonces eso automáticamente ya el sistema me va a recuperar aquí. Fíjense, aquí tengo eh, un monto que es de 63.117.000. Entonces, ¿qué me dice nuestra normativa? Que la tasa del impuesto es del 8%. Entonces, ahí calcula ya automáticamente y ahí ya tengo el monto a pagar a favor del fisco. El tema de la multa solamente si es que presento tardíamente. ¿Cómo pago mi impuesto? Puedo pagar a través de pago electrónico, a través de estas entidades, si es que tengo una cuenta en estos bancos. Pago electrónico, puedo pagar con tarjeta de crédito y débito, que ya está permitido. Tenemos bocas de cobranza también para pagar. Y ahora también le recordamos a la gente que tenemos vigente un régimen excepcional de facilidades de pago que va a estar vigente hasta el 30 de abril, que rige para no solo para ganancias de capital, que tiene el código de plan 229, sino también para rentas de servicios. Y lo bueno, ¿verdad?, de este régimen es que me permite el fraccionamiento hasta 12 cuotas mensuales. Y la entrega inicial es del 20% como la regla general. Siempre recuerden que la entrega inicial queríamos compartir hoy con ustedes. Espero que esto les haya ayudado también a poder liquidar el impuesto, para que puedan liquidar, mejor dicho. Y recuerden nuestro marco legal, que es súper importante. Cada vez que vamos a recomendar algo a alguien o que nosotros vamos a aplicar algo para nuestra liquidación, tenemos que conocer el marco normativo para evitar errores. Entonces, recordemos entonces que estas son las resoluciones y los decretos. Recordamos que hay una resolución que es de loteadoras, las de escribanos, son muy importantes que vean que son de las retenciones. Y le recordamos a todas las personas que este webinar queda grabado. Ahora vamos a ir viendo las preguntas que fueron haciendo. Así que vamos a intentar responder algunas cuantas. Aquí dice, la retención que te aplicó la loteadora se puede usar solo para IRP, rentas y ganancias de capital. ¿Qué pasa si el contribuyente es de IRE simple? Se puede usar, dice.
Recordemos que cuando a mí me practican una retención de un impuesto, hay que ver en primer lugar si esa retención es en carácter de pago único definitivo o es a cuenta. La mayoría de las retenciones que son del IRP, de renta y ganancia de capital, son todas utilizadas eh, para pago único y definitivo, es decir, que yo no puedo usar a cuenta esas retenciones. Entonces significa que si a mí me retuvieron, ¿verdad? Me retuvieron, ya pagué yo eso al fisco en carácter de pago único y definitivo. Ya no puedo usar en otro lado esa retención. Y menos otra vez algo que tenga que ver con el IRP, imputar a un impuesto que es otro, que en este caso es el IRE simple que preguntaron, entonces eso no aplica. Aquí también hay otro tema, hay que atender mucho porque hay personas que tienen la actividad de alquiler de inmuebles y que no están cambiando todavía su obligación. Eso le recomendamos a las personas que están arrendando inmuebles, que cuando una persona eh, vamos a decir, arrienda su propio inmueble, estamos hablando de una persona física, la normativa dice que no puede tributar por las reglas del IRE simple o del IRR simple, que tengo que irme por las reglas del IRP, rentas y ganancias de capital. Salvo, ¿verdad? Que yo tenga una empresa unipersonal grande, ¿verdad? Donde forme parte del activo el inmueble y yo esté llevando por las reglas del IRE general. Eso sí es otra cosa. Ahí sí puedo irme por las reglas del IRE general. Pero si yo alquilo mi inmueble así nomás, no tengo una empresa unipersonal ni, ni forma parte, ¿verdad? De un activo de la empresa unipersonal. Entonces yo me tengo que ir por las rentas y ganancias de capital. Entonces le pedimos a la gente que por favor actualicen, porque hay algunas personas que siguen estando con IRE simple o la mayoría con el IRE simple. Eso se tienen que cambiar al IRP, rentas y ganancias de capital. Y las personas que ya venían haciendo alquiler de inmuebles desde antes del 2020 ya, entonces a partir del 1 de enero de 2020 tienen que incluir esa obligación. ¿Por qué? Porque eso es lo que me dice la normativa, que no puedo tributar por el IRE simple. Otras preguntas muy frecuentes corresponden a pagos que las personas estaban realizando eh, en obligaciones equivocadas o en obligaciones que no correspondía y luego cambian las obligaciones. Recordemos que en esos casos existe la posibilidad de realizar la corrección de boletas de pago si es que esas obligaciones en las que pagaron ustedes ya no tienen, van a poder hacer la corrección de boleta de pago, pero recuerden que solamente se puede hacer esa corrección de boletas de pago si es que la boleta de pago no es mayor a 12 meses. Así que recuerden eso. ¿Cómo se hace? Es la corrección de boleta de pago. Presentan por correo, lean la RG 52 del 2020, van a ver los correos disponibles, presentan por correo el formulario 10 que ya va a estar firmado, debe estar firmado por el contribuyente, la cédula y todos los requisitos normales y el anexo en donde menciona la corrección. Eso también es una recomendación. Y si pasan los un año y hay un pago en exceso en la cuenta corriente de ustedes, va a ir ya por las reglas de repetición por pago indebido o en exceso, que va por la RG 26 del 2019. Así que a ella le respondimos a Carla que había preguntado eso. Bueno, Natalie Segovia también pregunta sobre la enajenación de vehículos y pregunta si los incisos C y D del rubro 1 expresan que se aplica cuando el costo de adquisición fue totalmente deducido. Pero si el costo del vehículo fue parcialmente deducido, se debe completar en los incisos A, B o C o debe usarse los incisos, ¿cómo está? O debe usarse los incisos D y E. Y nuestro decreto aclara que solamente se va a usar esos incisos D y C y D, ¿verdad? Cuando sea completamente deducido el costo. Es por eso también que las personas tienen que ver si es que van a deducir todo o no lo van a luego a deducir para poder ir por las otras reglas. Después tenemos otra consulta. Em, mm, una persona que dice, ¿qué pasa si la persona se dedica a prestar dinero
y se quiere inscribir, pregunta si entra en IRP rentas de ganancia de capital. Ahí el tema de prestamistas hay que ver bien, ¿verdad? Porque el BCP también está regulando varias actividades, hay que ver un poco también el alcance de eso, de la actividad, si es lícita, no es lícita, para poder aplicar eso respecto a la parte de prestamista, porque si ya se va a constituir como una empresa unipersonal la persona para realizar esto y ya va a ofrecer, ya va a aportar capital y trabajo, ya le corresponde como una empresa, operar como una empresa unipersonal que ya iría por las reglas del IRE. Así que eso también le recomendamos a las personas, por más que tributariamente quieran inscribirse en el IRE como una empresa unipersonal, ver también esa parte legal con relación a lo que son los permisos en el BCP y los controles, ¿verdad? Después habla aquí, mm, un contribuyente del IRP tiene acciones en empresas AECA. Cobró en el año 2020 dividendos del 2019. No le realizaron ninguna retención. En ese caso, se debe inscribir en el 716 y liquidar el formulario 516 a la tasa del 8. Pregunta la señora María Orue. Ahí primeramente, señora, lo que hay que ver es con la empresa SAECA, ¿verdad? Porque si es un accionista, va a tener contacto y hay que ver porque el hecho generador del IDU, ¿verdad? Del impuesto del IDU ya ocurrió, ¿verdad? Si es que ya se realizó la asamblea y se decidió realizar la distribución de los dividendos del 2019 en ese año 2020. Entonces ya debió haber hecho en la empresa la retención del IDU. Entonces, antes de hacer o liquidar en el formulario 516, tratar de ver con esta empresa que cumpla ahora también su obligación, ya que es accionista la persona de esta SAECA, para que le practiquen esa retención IDU, porque eso la SAECA y todas las sociedades están obligadas, ¿verdad?, a practicar la retención del IDU a sus socios en estos casos. Así que, por favor, vean primero eso, entonces a ella le van a retener vía IDU y usted no va a necesitar inscribirse. Pero si ya está pasando bastante tiempo, ahora ya está llegando también su vencimiento, vamos a suponer, tendría que liquidarlo si es que nadie le retuvo. Pero como le digo, es obligación de esta SAECA practicar la retención del IDU. Bueno, acá dice, William dice, buenas tardes. Y en caso de ventas de vehículos, ¿la escribana ya retiene el IRP o solo se aplica a la venta de inmuebles? Pregunta William. Y acá recordamos que solamente en la RG 42 van a poder visualizar que la escribana no le retiene por los bienes muebles al ciudadano o al residente paraguayo, mejor dicho. Para explayar mejor, en la RG 42, que es del 2020, tenemos un artículo en donde habla de transferencias de bienes inmuebles a personas físicas residentes. Entonces ahí sí el escribano para inmuebles le va a retener al residente. Después habla que le va a retener también por bienes inmuebles a los no residentes. Estoy nomás haciendo el repaso general para que no quede duda. Y después, en la parte de la retención por transferencia de bienes muebles, no habla que se le practica a los residentes, significa que no hace esa retención la escribana, solamente le retiene a los no residentes. Como vos no aclaraste aquí en tu pregunta si es la persona es o no es residente, en realidad la escribana, si es residente y se vende un bien mueble, que es un vehículo, la escribana no le va a retener IRP al residente, entonces va a tener que declarar en el formulario 516. Ahora, si la persona que vende el vehículo es un no residente, le va a retener, pero el INR. Además, ¿verdad?
del IVA, ¿verdad? Porque el IVA también le retiene la escribana. Así que eso es lo que hay que tener en cuenta para bienes muebles. Así que espero, ya te di los dos casos para que vos veas a cuál corresponde, ¿verdad? Ya que no se aclaró si corresponde a residentes y no residentes. Bueno, otra pregunta que hace Diego Acosta es, ¿qué pasa si compré un inmueble en el 2019 y esto me generó una pérdida arrastrable? ¿Debo trasladar esa pérdida en el formulario de IRP por ganancias de capital? Bueno, hay una cosa, Diego, también que queremos recalcar a todos de paso. El impuesto a la renta personal anteriormente, como ustedes saben, antes de esta ley 6380, estaba mezclado lo que era servicios con las ganancias de capital y todo eso. Ahora, con esta nueva ley, no es el mismo impuesto. Tenemos un IRP de servicios personales y tenemos un IRP de ganancias de capital. Entonces nosotros una pérdida que viene de un IRP que estaba mezcladito, vamos a decir, los conceptos, no podemos luego arrastrar a uno de los dos IRP porque las reglas ahora son otras. Y la ley tampoco aclara que se puedan arrastrar las pérdidas correspondientes al IRP. Todo lo que sí se puede, la ley ya decía luego. Por ejemplo, los saldos que uno tenía en el IRASI, en el IRAGRO, eso sí te permite arrastrar, pero lo que tenga que ver con pérdida de IRP no. Y la pregunta, la gente dice, ¿por qué no? Y porque las reglas del IRP son diferentes. Y además no vas a encontrar tampoco en el formulario 516 un campo luego para poder colocar la pérdida que tuviste. Así que ahí espero haber respondido. Y en ganancia de capital no se habla jamás de pérdidas arrastrables. Eso también quiero recalcar. Sin embargo, en la parte de IRP, rentas de servicios personales, solamente por un motivo se puede arrastrar las pérdidas y es cuando es consecuencia de la compra de un inmueble para la vivienda al contado. Así que, y cada 5 años se puede hacer esa compra, ¿verdad? O sea, deducir. Ustedes pueden comprar, ¿verdad? Pero para la administración va a ser deducible cada 5 años, ¿verdad? El inmueble para la vivienda. Y siempre y cuando también puedan cubrir eso con ingresos grabados, con excedentes del año anterior, ¿verdad? Ingresos que les sobró el año anterior o con préstamos, solamente en esos casos. Bueno, después tenemos otra pregunta. Acá pregunta, vamos a ver. Dice, Aima Morínigo, ¿por cuánto tiempo debo estar inscripto si se vendió un vehículo, pero la venta fue ocasional? Ahí vamos a recordar lo que dice nuestra RG 69. La RG 69 dice que yo puedo liquidar, vamos a suponer en el 2020 ocurrió la venta de tu vehículo que vos mencionás. Bueno, entonces yo liquido, es decir, pongo el monto, liquido el impuesto por el 2020. Luego en el 2021 no tuve ninguna renta grabada, ya no tengo nada. Entonces presento mi declaración del 2021 ya en carácter de clausura. ¿Por qué? Porque no tuve movimiento ahí. ¿Y cuándo vas a presentar tu declaración del 2021? Ya puedes presentar el 1 de enero del 2022, ya puedes presentar vos porque vos ya sabés que no tuviste luego ningún ingreso. Marcas en carácter de clausura tu declaración del 2021 y das de baja al 31 de diciembre del 2021. Eso es lo que se puede hacer. Y te digo justamente para ser un poco más explícito, te voy a mencionar lo que dice la normativa, en qué artículo está en la RG. En la RG 69 dice en el artículo, a ver un poco, lo que tenga que ver con rentas y ganancias de capital. Creo que en el decreto luego ya señalaba eso también. Vamos a ver, baja de la obligación en la RG 69, artículo 10 dice. Así que ahí te podés fijar lo que te acabo de explicar, ¿verdad? Lo recomendable es que lo hagas ya en enero del 2022, si es que en el 2021 es lo que presentaste ya sin ningún movimiento, entonces para que puedas, para evitar también cualquier contravención, porque las actualizaciones se realizan dentro de los 30 días hábiles, así que tu 2021 si ya está sin ningún ingreso grabado, ya podés dar
al 31 de diciembre del 2021 tu baja. Ese es para el ejemplo que habíamos visto con la señora que hizo la consulta. Bueno, vamos a seguir con más preguntas. Estamos extendiendo un poco el tiempo, pero vamos a tratar de ir compartiendo. Bueno, acá después dice, el arrendamiento de bienes muebles en forma habitual grava IRE o IRP de rentas y ganancias de capital, considerando lo estipulado en el artículo 13 del anexo del decreto, el anexo del decreto. Ejemplo, actividad habitual de alquiler de mesas y sillas. Bueno, ahí es súper importante tener en cuenta. El tema de la habitualidad es súper importante para la empresa unipersonal, porque si ustedes se van al artículo tercero de la ley 6380, me habla de qué es una empresa unipersonal y menciona, ¿verdad?, que se trata de una persona física que realiza actividades, pero de manera organizada y habitual, dice, utilizando conjuntamente el trabajo y el capital. Entonces, si yo soy una empresa unipersonal, realizo en forma habitual la actividad de alquiler de bienes. ¿Por qué les digo que sí está afectado al IRE? Porque el artículo tercero señala en el numeral 3 del artículo tercero, dice cesión de uso, arrendamiento y subarrendamiento de bienes como una actividad de la empresa unipersonal. Así que ya sabes, si es que vos te constituís en una empresa unipersonal, ya te puedes regir por las reglas del IRE. Y si es que vos, por ejemplo, sos un médico que alquila algún aparato así esporádicamente, entonces ahí sí te vas a ir por las reglas de rentas y ganancias de capital. Lo único que me dice la ley que tengo que recordar bien es para el caso de inmuebles, para el arrendamiento de inmuebles. Ahí sí la ley es tajante y señala, ¿verdad?, que yo no puedo eh, irme por las reglas del IRE simple o del RE simple para el tema del alquiler. ¿Entienden? Entonces ahí sí vamos a decir que es solamente por el IRP, rentas y ganancias de capital. Y si soy una empresa unipersonal que tengo vamos a suponer una despensa o algo o algún negocio, y tengo un inmueble también que forma parte del activo de esa empresa unipersonal, entonces me tengo que ir por las reglas del IRE general. Eso es lo que dice la ley y el decreto, ya haciendo la interpretación en conjunto. Bueno, ahora vemos otra pregunta. Vamos a ver. Me están llegando acá las compañeras. Le quiero agradecer al equipo que me está pasando las preguntas también para tratar de evacuar. Bueno. Aquí pregunta Richard Flecha, pregunta una consulta. Si se utilizó la factura de compra de vehículo para deducir el IVA, porque en ese momento el contribuyente tenía solo la obligación del IVA, no se utiliza el inciso D y C. Siempre hablamos en los términos del IRP. Aquí vos hablas del IVA, ¿verdad? O sea que si vos usaste en el IVA, pero en tu IRP no dedujiste ese automóvil, entonces ese vehículo podés aplicar lo que está en los incisos A, B o C de bienes muebles. No hace falta que te vayas por el inciso que está después, ¿verdad? Que es D y E. Después hay algunas personas también que objetan, ¿verdad? La parte de lo que está previsto en el decreto con relación al precio de venta de los vehículos cuando yo ya deduje en el IRP, ¿verdad? Y posteriormente vendo por un precio menor, ¿verdad? Entonces, muchas personas están preguntando por qué es que es sobre el costo deducido y justamente porque las personas ya utilizaron ese monto y ya dedujeron eso en el IRP de servicio. Entonces, es por eso
eh, que se, que, que se habrá establecido así, pero eso ya está en el decreto reglamentario. Después, mm, después hablan de la venta de vehículos a cuota, se calcula el pago de IRP solo por lo efectivamente cobrado, sí. Sí, siempre estamos hablando de lo efectivamente cobrado y también en el caso de las compras para el precio de venta ya sabemos que va a ser solamente lo que cobre y para la parte de la compra tengo que ver cómo prorratear de acuerdo a la cantidad de cuotas para poder asignar el monto correcto, ¿verdad? Después dice Lourdes. em, Las cooperativas solo retienen excedentes por los aportes y pagan excedentes por otros conceptos, siguen siendo exonerados. Sí, o sea, en la ley señala que son excedentes de cooperativas, ¿verdad? Lo que está exonerado. O sea, no está exonerado el excedente de la cooperativa, perdón, el excedente de la cooperativa te va a retener a vos la cooperativa. Ahí hay que atender muy bien porque es una pregunta importante la que hace Lourdes porque tenemos dos casos. Tenemos los excedentes de cooperativa que sí están grabados por el IRP y no están exonerados. Es decir, me tiene que retener la cooperativa. Ese es por un lado. Ahora, ¿qué pasa con los intereses, comisiones o rendimientos de los depósitos que yo hago en una cooperativa de ahorro y crédito? Eso es lo que está exonerado. Así que no confundan los intereses, comisiones o rendimientos de los depósitos o colocaciones con los excedentes que la cooperativa les acredita. Así que ya saben, exonerado, intereses, comisiones o rendimientos de depósito que está en la cooperativa. Excedente de cooperativa vía retención. Bueno, después tenemos los casos en donde eh, quiero ir al decreto justamente para ver el tema de las enajenaciones que se realizan de los bienes muebles. Em, Vamos a ver acá justamente para darle la precisa ya del artículo en donde figura eso. Tenemos enajenación de bienes muebles. Vamos a ver aquí. De bienes muebles en condominio. Bueno, vamos a, para aclarar nomás lo que la señora Mirta Peralta menciona sobre cómo opera la parte de los autovehículos, ¿verdad? Por el tema de los bienes gananciales y todo eso. Entonces, acá lo que hay que saber en esa parte está en el artículo 30 del decreto 3184 en su anexo. Así que ahí pueden ver justamente cómo se aplica eso. Y a ver un poco. mm, Sí, porque hay veces que los muebles cuando están en condominio, nuestro decreto señala, ¿verdad? Eh, que los condominios se van a atribuir la renta en proporción a lo que le corresponde a cada uno, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo ustedes venden algo y la renta en forma global supera los 20 millones, pero en forma de lo que cada uno percibe, si yo percibo solamente 10 y el otro condomino percibe 10 nomás también, entonces no va a estar afectado al IRP, porque es de lo efectivamente percibido por la persona afectada. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, porque cada uno se tiene que atribuir la renta en proporción a lo que le corresponde, ¿verdad? Entonces, como es de lo efectivamente cobrado, entonces solamente lo que la persona cobró, si no supera los 20 millones, entonces no está afectado. Bueno, después hay otra pregunta, Elizabeth Jiménez. Pregunta, voy a irme al formulario porque
me está hablando de casillas, entonces va a ser mejor que veamos. Dice, si un contribuyente vende y adquiere un vehículo, pero el vendido no fue deducido en IRP de servicios personales, debe declarar dicha compra-venta en la casilla 14. Ahí estamos mezclando dos cosas. Por un lado tenemos la venta de un inmueble, de un vehículo, perdón, y por otro lado tenemos la adquisición de otro vehículo. Nosotros acá lo que estamos mencionando con rentas y ganancias de capital, lo único que aplica es la enajenación del bien mueble. Entonces, si es que yo enajené mi bien mueble, voy a colocar en la casilla, en uno de estos incisos, si es que yo no deduje al momento de la compra ese bien que estoy vendiendo. Y si después vos compraste otro, porque acá en la forma que pregunta dice que el contribuyente vende y después adquiere otro vehículo. Entonces, por la venta vas a usar estos incisos si es que vos tu costo de compra no dedujiste en el IRP renta de servicio. Vas a colocar acá. Y la compra de tu nuevo vehículo, tenés que analizar si sos contribuyente del IRP de servicios personales porque no aplica para colocar acá la nueva compra que hiciste. La nueva compra que hiciste va a aplicar en las reglas de IRP, renta de servicios personales, que me dice que cada 3 años puedo deducir un autovehículo. Así que vas a tener que colocar ahí si es que no pasaron, si es que ya pasaron los 3 años de tu última deducción de autovehículo que hayas hecho. Bueno, después dice acá que hay una persona, Maura preguntó, que hay una persona que alquila una parte de su casa en forma anual y el cliente debe tributar el 8% del IRP renta y ganancia de capital. Este cliente emite una factura anual en el mes de mayo por el valor total. Debe tributar también el IVA. Bueno, como ustedes saben, ahí estamos viendo ya dos impuestos. El arrendamiento está grabado, del inmueble está grabado por el IVA y también por el IRP, rentas y ganancias de capital, en este caso porque es una persona física. Entonces va por la regla que explicamos recién. Así que sí, esta persona va a tener que emitir su factura con IVA, liquidar su IVA, ¿verdad? Mensualmente, ¿verdad? Por más que una vez nomás reciba el pago, ¿verdad? En un mes nomás liquide, eh, va a tener que liquidar el IVA y luego va a tener que declarar en IRP rentas y ganancias de capital en el rubro 2, que es la parte de alquiler. Así que Maura, esa es la respuesta. Bueno, después hay otra pregunta que dice Lucas Molinas, pregunta que ya se hizo toda la transferencia de su inmueble, ya pasó, ya se cerró todo y ahora él está cobrando algunas cuotas en el 2020, dice. Pregunta, ¿verdad? ¿Cómo él va a declarar? ¿Verdad? Y ahí sí nos vamos ese caso ya no aplica porque ya las transferencias se realizaron el año pasado, ¿verdad? Solamente para los casos de transferencias que se realizan ahora es donde te van a estar practicando la retención. Y en la RG 42 también están algunos casos que menciona, ¿verdad? En qué caso no procede la retención. Y también te recomiendo que veas, ¿verdad? Tu caso, ¿verdad? Si aplica, ¿verdad? El artículo 7 de la RG 42 en donde habla de pagos pendientes, que pero ese habla ya de cuando existen montos pendientes de pago por enajenación de un bien mueble o inmueble, ¿verdad? Que tuvo lugar antes de la entrada en vigencia de la ley. Dice que el notario y escribano deberá efectuar la retención establecida en los artículos 2, 3 y 4 de esta resolución 42 que estoy diciendo. Siempre que dichos pagos se efectúen después ya del 1 de enero del 2020.
Así que no te preocupes que el escribano ya va a realizar todo, no va a hacer falta que te inscribas para estos casos, Lucas, ¿verdad? Que es el que hizo la pregunta. Bueno, vamos a ver. Tengo todavía acá, me están enviando. Vamos un poquitito más y ya, ya vamos a ir cerrando también para que puedan descansar. Bueno, creo que en la parte de los costos ya explicamos, ¿verdad? Hay algunos que volvieron a preguntar o en algún momento de la charla seguramente. Una excelente pregunta que hizo Dure Felicia. ¿Qué comprobantes se utilizan para registrar los ingresos de dinero sin contraprestación? O si sos dependiente o independiente también dice. Después dice, bueno, vamos a aclarar primero esa duda. Ahí tenemos que ir a la RG 69. Menciono esto para que vean ustedes siempre cuáles son los documentos que respaldan la operación. Y en la RG 69 tenemos nosotros los documentos para los contribuyentes de IRP, rentas y ganancias de capital. Entonces, si te vas al artículo séptimo, figura que el comprobante en el caso de cualquier monto percibido en cualquier otro concepto que no se señala anteriormente, que son los casos de arrendamiento y todo eso, que aplica al caso que vos estás diciendo, que es el caso de percepción de dinero sin una contraprestación, ¿verdad? Vas a tener que emitir una factura. Y eso es lo que señala el artículo séptimo, que lo más frecuente que utilizan es la factura virtual, ¿verdad? Factura virtual o preimpreso, dice la normativa. Así que vas a tener que emitir una factura para poder respaldar ese ingreso. Recuerden, artículo séptimo, numeral 1, inciso E. Dice emisión de comprobante de venta, que puede ser factura virtual o preimpresa, cuando el monto total percibido sea en cualquier concepto no señalado anteriormente. Y anteriormente no se señala lo que tiene que ver con la contraprestación que vos dijiste, sin contraprestación, cuando yo recibo a título gratuito plata. Entonces, ya sabes, con una factura vas a poder respaldarte. Otra pregunta, muy buena pregunta que hace Catalina Rodríguez y dice, en cuanto a alquileres, no importa el monto para inscribirle a rentas de capital. Y es una buena pregunta porque anteriormente, para que yo esté afectado a renta, importaba la cantidad de inmueble y todo eso, o montos, pero ahora recuerden bien, si yo alquilo un inmueble, no importa la cantidad de inmuebles ni el monto del alquiler, yo estoy obligado a IVA con IRP, renta y ganancia de capital. Así que recuerden, no importa el monto. Por eso al comienzo de la charla yo había mencionado ya algunos de los ítems que sí tienen monto mínimo, que es el caso de la enajenación de bienes muebles, que primero hay que ver el tema de los 20 millones. Bueno, creo que con eso ya tenemos bastante, ya respondimos bastantes preguntas. Les agradezco muchísimo la participación. Vamos a estar eh, viendo igual nosotros las preguntas que ustedes dejaron, si por ahí quedaron algunas sin responder. Y vamos a estar eh, avisando también a través de la página web de la SED cuando tengamos nuestros materiales de preguntas frecuentes y vamos a tratar de ir respondiendo las preguntas que ustedes tienen y que son recurrentes o que causan duda para los contribuyentes, ¿verdad? Desde ya les agradecemos. Cualquier consulta que quieran hacer específica o puntual a través de Contáctenos, que es un enlace que está disponible en nuestra página web, pueden escribirnos y vamos a estar facilitándole las respuestas correspondientes, salvo que requiera ya una interpretación jurídica que deba ir ya al área jurídica. Entonces, eh, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y para el caso creo que ahora me está llegando otra preguntita acá también. Un ratito voy a abrir para poder comentar.
Bueno, en la parte de arrendamientos acá, preguntan algunas personas también, los que están así en condominios, ¿verdad? O cuando son de varias personas. Ahí, ¿qué me dice la normativa? Esto va para Nilda, que fue la que hizo la pregunta sobre el arrendamiento de bienes. En el artículo 14 del anexo al decreto menciona que cuando existe condominio entre cónyuges o también o uniones de hecho respecto a un bien inmueble, uno de ellos, como contribuyente de IRP, deberá atribuirse la renta generada, deduciendo los gastos correspondientes. Así que esa es la respuesta. Es hay que ver en la cabeza de cuál de las personas va a caer en el caso de que sea de cónyuges o uniones de hecho. Pero en el caso de que exista un condominio de varias personas físicas, que pueden ser los famosos hermanos, ¿verdad? Dice que será considerada una UPC, una unidad de producción conjunta. Entonces, esta unidad de producción conjunta van a aplicar lo que es las reglas del IRE general o del IRE simple. Eso es lo que dice el artículo 14. Así que cuando se trate de hermanos, cuando son varios hermanos los dueños del inmueble que quieren alquilar, no van a hacer IRP, renta y ganancia de capital, van a aplicar las reglas de la UPC, Unidad de Producción Conjunta, y tributar IRE general o IRE simple. Esa fue la última pregunta que me pasaron los compañeros, así que agradecida con todos y vamos a estar en contacto en otra charla seguramente. Recuerden que pueden repasar otra vez el video y otros videos más que se quedan grabados en el Facebook. Muchísimas gracias a todos.